Miércoles 21 de julio de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Observatorio Electoral e IDEA Internacional destacan labor del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones generales. Conozca Chipao, donde el 10 de octubre se llevará a cabo comicios complementarios. Bien, de inmediato vamos con el desarrollo de la información. Les compartimos un hito electoral en el marco del Bicentenario sobre la historia de los partidos políticos en el Perú. En las elecciones de 1850 surgen las primeras organizaciones con una estructura que se asemeja a un partido político. En este proceso se observan características que se utilizarían en futuras contiendas, como la aparición de varios candidatos, el uso múltiple de propaganda política, el desarrollo de la campaña política y el nacimiento del plan de gobierno. En las elecciones de 1850 aparecen los llamados clubs. Por un lado, surge la Sociedad Conservadora de la Constitución y de la Paz, que postuló la candidatura de José Rufino Echenique, y por otro lado, el Club Progresista con el primer candidato civil, Domingo Elías. Fue elegido en comicios populares como presidente del Perú, José Rufino Echenique. Jurado Nacional de Elecciones, velando por la gobernabilidad y la democracia en el Bicentenario del Perú. Por otro lado, les contamos que IDEA Internacional reconoce la labor de los entes electorales durante el proceso de las elecciones generales 2021. Veamos. En el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, en sus siglas IDEA Internacional, felicitó al pueblo peruano por haber culminado exitosamente el proceso comicial realizado en un contexto sanitario delicado. Asimismo, reconoció el profesionalismo e imparcialidad con que actuaron los entes electorales antes, durante y después del acto de sufragio, realizado el pasado 6 de junio. Además, lamentó la desinformación y la cantidad de noticias falsas que circularon en relación a su trabajo. De otro lado, IDEA Internacional valora que las candidaturas que participaron de esta segunda vuelta hayan aceptado la proclamación de los resultados electorales emitidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Exhortó también a que el fin del proceso electoral sea la conclusión también de la polarización política, ya que esta resulta nociva para la convivencia ciudadana. Finalmente instó a todas las fuerzas políticas a iniciar un proceso de diálogo que permita establecer acuerdos y consensos sobre las principales necesidades que tiene el país. Amigos, informamos que el mandatario Francisco Sagasti se reunirá con el presidente electo Pedro Castillo. La reunión se llevará a cabo en Palacio de Gobierno hoy a las 4 de la tarde y entre los temas que se tratarán está la transferencia de mando, así como la agenda de prioridades para el país. Hasta el momento es la información que tenemos sobre el primer encuentro con miras al cambio de mando que será este 28 de julio. Vamos con más información. Tras la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo deseó éxito a la nueva gestión del presidente electo Pedro Castillo. La Defensoría del Pueblo felicitó al profesor Pedro Castillo Terrones, presidente electo de la República, expresándole sus deseos de éxito por el desarrollo y el progreso del país. En este sentido, también exhortó al futuro jefe de Estado a que lidere la lucha contra la corrupción. Cabe señalar que la corrupción genera una pérdida anual de más de 23.000 millones de soles del erario nacional. Tal como ha sostenido la Contraloría General de la República, el costo de este flagelo no solo es económico, sino también representa un obstáculo para garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales y la adecuada prestación de servicios públicos en nuestro país. La Defensoría del Pueblo ha sostenido en reiteradas ocasiones
que la corrupción no solo socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones, sino que provoca vulneraciones en los derechos de las personas y con mayor intensidad en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por estas razones, la Defensoría considera que el presidente de la República electo tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y con mayor razón condenadas por delitos de corrupción. Y el Observatorio Electoral Ecopal difundió su informe final sobre las elecciones generales 2021. Se resolvió que los entes electorales realizaron una labor extraordinaria, aclarando las noticias falsas. El Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe reconoce la valiosa valor del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la desarticulación de las fake news. La información fehaciente es fundamental para llevar tranquilidad a las y los electores, indicó. La misión felicitó al pueblo peruano por su compromiso con la democracia peruana, a los entes electorales por la exitosa organización de los comicios y al presidente electo Pedro Castillo, así como a su vicepresidenta Dina Boluarte. El Observatorio Electoral Copal destacó la labor del Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones, así como la intensa tarea que realizó el equipo de comunicaciones digital de la Subgerencia de Comunicaciones y Prensa de la OMPE. Asimismo, indicó que los 262 incidentes ocurridos durante la jornada electoral no son suficientemente significativos como para incidir en el proceso electoral, ya que el mismo transcurrió en un clima pacífico y de tranquilidad. Tenemos una entrevista con Carla Ramírez, ella es coordinadora del Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a hacer un balance de la labor que han realizado en el contexto de las elecciones generales 2021. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos. Carla, por favor, coméntanos desde la instalación del Comité de Fact-Checking, ¿cuál es la labor que han venido realizando? ¿Cuántas publicaciones han realizado? La verdad que ha sido un trabajo intenso, ha sido un trabajo bastante productivo. Podemos contar en alrededor de 50 las publicaciones que se han hecho en distintas plataformas del jurado. Estamos hablando del Twitter, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, ¿no? Son también diferentes canales donde hemos detectado la difusión de información falsa que hemos debido de verificar para pronunciarnos. Carla, si podríamos hacer un diagnóstico del clima de desinformación que hemos tenido en estas elecciones generales, ¿cuál sería? En realidad, preocupante. El nivel de desinformación, el nivel de desinformación intencional que ha habido es alarmante, si podemos catalogarlo de algún modo. Tanto así que me siguen llegando, ¿no? Documentos que denuncian algo del proceso que ya han sido desmentidos hace semanas. Wow. ¿No? Entonces, me llegan por contactos familiares, me llegan por contactos del colegio, imagínate. Entonces, se repiten, pero para que te des cuenta de esa intencionalidad de la que te hablo, es que, por ejemplo, hay un documento de una supuesta resolución que declara un ganador y que está firmado esta resolución está firmada por uno de los miembros del jurado que ya no está, ¿no? Entonces, el señor, en este caso estamos hablando del señor Arce, y es increíble que la intención evidente de desinformar es tal que a las primeras, mira cómo va la cosa, que me seguían llegando ese documento, esto es verdad, y yo respondía, fíjense que ahí está la firma de este miembro que ya no está en el jurado. Y esta semana me ha llegado el mismo documento, pero con la parte de firmas cortada. Wow. Esto quiere decir, si te das cuenta, eso quiere decir que ese grupo o esas personas que tienen esta intención de generar zozobra con este documento falso,
se han dado cuenta por dónde puede ser, por dónde está su error, y lo borran, ¿no? Sí, como para de todas maneras insistir con la mentira. Lo hacen con dolo, existe la mala intención y esto es realmente preocupante y alarmante, como mencionas. ¿Cuál es la fuente de origen principal de las noticias falsas? ¿De usuarios comunes en redes sociales, de repente de trolls o incluso de medios de comunicación formales? La verdad es que es difícil determinar un origen en la mayoría de los casos, porque se trata, por ejemplo, en este caso de cadenas de WhatsApp, ¿no? De estos que se reenvían y se reenvían. Entonces es muy difícil en estos casos determinar de dónde proviene. Llegar al autor, difícil, complicado. Así es, así es. Sí. Hemos tenido conversaciones con la responsable de WhatsApp en Perú y nos habla de reportar, ¿no? De alertar a los que nos proveen hasta llegar a un punto de origen, ¿no? Pero ellos mismos no podrían llegar al punto de origen, ¿no? O sea, es realmente difícil cuando se trata de las cadenas de WhatsApp. En el caso de Twitter, sí hemos encontrado a personas, digamos, importantes en el escenario público, que han tenido un cargo público importante, ¿no? Y que han replicado en algunos casos o en otros han sido autores de una información falsa, ¿no? Sería ponerme en una vereda complicada si tuviera que determinar una principal fuente de desinformación, porque en este proceso electoral han sido diversos los canales por donde han surgido esta información falsa. Vienen de todos lados, en todo caso. Bastante complicado luchar. Lo cual es exactamente más difícil luchar porque además te das cuenta que también hace la misión un poco más complicada, un poco más polémica también, porque, digamos, desmentir a personas públicas es un poco... nos pone en un escenario difícil, ¿no? Claro. No es que quisiéramos estar nosotros poniéndole sello, pues, a todo el mundo en una actitud ostensible, sino que, lamentablemente, el hecho de que sean personas con alto nivel de alcance, hacen precisamente que cuando dan una información falsa sea más peligroso. Llegue a más personas, ¿no? Con credibilidad, ¿no? Son personas que tienen cierta credibilidad, claro, porque la gente dice, pero es un congresista, o fue ministro, entonces no se puede equivocar, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando estas personas han tenido cargos o tienen cargos tan altos, la responsabilidad de lo que dicen se hace aún más grande. Sí. Así es. Carla, pero sin embargo el esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones, de otras instituciones, de medios de comunicación continúa, es permanente y en eso tenemos que trabajar y nos vamos a seguir enfocando en ese sentido desde el Comité de Fact-Checking. ¿Qué te parece si revisamos alguna de las publicaciones que se han realizado en nuestras plataformas, en las redes sociales? Revisemos primero la que ya tenemos en pantalla. Se trata esta de la Cancillería. Carla. Sí, es interesante ese ejemplo porque nosotros como comité, dentro de nuestras funciones, está el analizar, realizar el proceso de verificación con nuestras propias fuentes internas. Tenemos la diversidad de especialistas en nuestras direcciones del jurado. Sin embargo, situaciones como la que tú comentas de la Cancillería dan muestra de que también es necesario ir a fuentes alternas, ¿no? Fuentes oficiales de otras instituciones, ¿no? No puedo ver ahorita en pantalla el tweet porque hemos trabajado 2 o 3 casos. ¿De qué se trata este? Sí, este es precisamente del Comité Técnico de Fact-Checking. Lo tenemos en pantalla. Manifiesta que es falso que este organismo sea responsable de organizar los centros de votación en el extranjero. La Cancillería nos ha confirmado que desde el 21 de mayo cuenta con un local para los electores en Miami. De acuerdo, perfecto. Recuerdo eso. El caso es que se dijo, venían tweets de personas, ciudadanos que viven en Estados Unidos. También en Facebook se movió mucho, responsabilizando al jurado de que no hubiera un centro de votación para nuestros compatriotas en Miami, ¿no? Entonces, estos tweets, estos posts de Facebook, incluso uno de ellos fue posteado por el artista conocido Pedro Suárez Vértiz, que decía que el jurado era responsable por no habilitar un centro ahí y que incluso no quería, tenía una actitud de bloquear esos votos allá.
Eso era totalmente falso en dos sentidos. Primer sentido es que, primero, que no es responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Esa es una organización que la hace en primer término OMPE y en segundo asume los consulados o embajadas de cada localidad esa responsabilidad. Eso es en primer término y en primer escenario, como decir, veamos el tema de ámbitos. El segundo ángulo de respuesta fue que además, Cancillería nos había confirmado que ellos ya tenían un local confirmado, alquilado para las votaciones, así es que el proceso electoral de segunda vuelta para los electores de Miami estaba garantizado. Y estas afirmaciones eran totalmente falsas. Totalmente falsas en todos los sentidos, en el sentido de forma y en el sentido de fondo. Así es. Carla, vamos a revisar otro que también es importante respecto a la participación de la actriz Evelyn Ortiz brindando charlas en el actual proceso electoral en el que supuestamente también se le realizaba algún pago de honorarios. Sin embargo, esta información fue desmentida. Así es. Eso fue porque en las audiencias públicas que se estaban dando en los jurados electorales especiales, en los intermedios, vamos a decir, el canal del jurado aprovechaba en emitir algunas campañas que se han realizado en proceso pasado, ¿no? Campañas de educación cívica electoral. Bastante importantes, ¿no? Además, porque se trataba del acoso político. Exactamente, era sobre un tema importante, el tema de violencia de género, y el tema de acoso, siempre está en boga en nuestro país. Y por el nivel de audiencia alto que hay, además, cada vez que se ponía en pantalla, precisamente también las audiencias de los jurados electorales especiales, el área de comunicaciones vio oportuno aprovechar para que las personas se enteraran de estas campañas del jurado. Pero algunas personas hicieron captura de pantalla y publicaron que la actriz estaba dando charlas para el tema de actas observadas, para el tema, ¿no? Y una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con la otra. Llegó por monitoreo del área de comunicaciones el reporte de esto, y llevé el caso a mi comité, donde uno de los miembros del comité es una representante de la Comisión de Educación, de la Dirección de Educación del jurado, que había realizado la campaña. Entonces me dijo, eso es totalmente falso, ella aquí no tiene nada que ver con el actual proceso electoral. Eso fue una campaña que se hizo además ad honorem, una participación ad honorem por las elecciones congresales, recuerdas que hubo en noviembre del año pasado. Entonces, hizo ad honorem y lo hizo con esa particularidad y con la eficacia que tiene ella de comunicar respecto al acoso político. Entonces, apenas se tuvo esa data de qué fecha fue, para qué campaña fue, por qué medio salió. Cuando se tuvo toda esa data completa procesada, se realizó la publicación respecto a que era mentira, totalmente falso, que ella hubiera participado en la actual campaña electoral, que haya sido además contratada y que se trataba de una campaña anterior que la realizó además ad honorem. Así es, Carla. Y como esta, muchas otras publicaciones, verificaciones que ha realizado el máximo ente electoral y que son muy importantes difundir a través de las plataformas masivas como son las redes sociales. Carla, lamentablemente el tiempo es breve en televisión, sin embargo es importante mencionarles también a nuestros televidentes que la campaña o el comité técnico de fact-checking va a continuar y a través de los siguientes procesos electorales. Por supuesto, porque hubo comentarios de que este comité se había activado muy cerca al proceso electoral y que por qué recién ahora, por qué no antes, porque realmente así como hay un grupo de personas que tienen la intención de desinformar, de generar zozobra, también hay un grupo de personas que es víctima de ello, porque juegan con sus expectativas, juegan con sus sentimientos, diciendo esto es verdad, esto es mentira, ya tenemos presidente, todavía no tenemos presidente, es verdad que votaron los muertos o no es cierto. Entonces, eso genera una desazón en la gente, y como ahora el alcance de las redes sociales es tan alto que le llega a mi mamá, a mi hermano, a amas de casa, profesionales, de todo. Entonces genera un ambiente hostil, ¿no? Claro. De engaño, de mentira, que es verdad, que es mentira. Entonces, este comité
más allá de las personas, el comité como concepto va a continuar, se va a fortalecer, va a establecer alianzas con otras entidades paralelas. Se ha hablado, en la segunda vuelta se trabajó hasta con la red Amayuya, que es una red de periodistas de verificación. Entonces, de eso se trata, de fortalecernos más para que en los futuros procesos estar más empoderados, tener los mecanismos de reacción incluso más rápido para poder ayudar a la gente que realmente quiere conocer la verdad. Bien, Carla, esa es una excelente noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es un gusto conversar contigo y seguramente en los próximos días tendrás más novedades para nosotros. Por supuesto, muchas gracias. Cuídate, hasta luego, gracias por tu tiempo. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa, volvemos. Amigos, estamos de vuelta con más información. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que se realizará una transferencia ordenada al gobierno entrante y que no se afectará el funcionamiento de los servicios públicos. Tras la proclamación oficial del nuevo presidente de la República para el próximo quinquenio, la premier Violeta Bermúdez informó que ya está todo listo para la transferencia de gestión de gobierno. Desde el lado del Poder Ejecutivo, nosotros ya tenemos los equipos de transferencia de gestión gubernamental constituidos desde fines del mes de mayo. Estamos atentas a que el nuevo gobierno designe a los equipos revisores. De acuerdo a la normativa de la Contraloría General de la República, deben constituirse equipos revisores por cada uno de los ministerios y además un equipo revisor de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces estamos atentos a que esto pueda suceder en el breve término. También resaltó que por parte del Ejecutivo existe compromiso para hacer una transferencia ordenada y no afectar en nada el funcionamiento de los servicios públicos. Bermúdez aseguró que se debe realizar la transferencia política estimada para el 30 de julio, la cual consta de la reunión de las y los ministros actuales con sus pares del nuevo gabinete, así como el presidente Francisco Sagasti con el presidente electo Pedro Castillo. Finalmente reiteró el compromiso de los ministros de gobierno de transición de estar a disposición de las nuevas autoridades. La Asociación de Exportadores saludó a Pedro Castillo como presidente electo del país. El gremio empresarial le extendió la invitación a dialogar en busca de superar la grave crisis sanitaria y económica. La Asociación de Exportadores saluda y desea el mayor de los éxitos a la gestión del reciente presidente electo del país, Pedro Castillo. El presidente del gremio empresarial, Eric Fischer Llanos, confía en un diálogo constructivo a fin de apoyar la recuperación del país y la reducción de la pobreza a través de las exportaciones. Además, instó en que esto sería posible mediante el trabajo público-privado. Comentó que con otros gremios que involucran a las grandes, medianas y pequeñas empresas se está trabajando en una propuesta. Agregó que es tiempo de consensos y que hay que avanzar en una agenda productiva exportadora, fomentar la inversión privada, generadora de puestos de trabajo, promover las exportaciones con valor agregado, luchar contra la corrupción, fortalecer la seguridad jurídica y la institucionalidad a través de la independencia de poderes. Amigos, del mismo modo, distintos organismos saludaron al presidente electo Pedro Castillo a través de las redes sociales. Desde la Unión Europea, Josep Borrell, alto representante, brindó sus felicitaciones al futuro gobernante que además ingresa en el año del Bicentenario Patrio. Señala en el tuit que la Unión Europea y Perú son socios importantes. Juntos nos enfrentaremos a los múltiples desafíos en la recuperación social y económica post-pandemia. De esta forma llegan los saludos hacia el presidente electo que asumirá funciones este 28 de julio, es decir, estamos a solo una semana para que el presidente Castillo tome juramento, ¿no? Bien, vamos a ir con el desarrollo de más información. Sí, también Estados Unidos felicitó a Pedro Castillo a ser proclamado como presidente del Perú. Reiteraron que fue elegido en unos comicios libres y justos. Además, el gobierno está deseoso de trabajar con el nuevo jefe de Estado. Estados Unidos se mostró deseoso de trabajar con Pedro Castillo, proclamado presidente del Perú, y le deseó un exitoso traspaso de poder el próximo 28 de julio.
El mensaje fue publicado en las redes sociales por el secretario de Estado Antony Blinken, quien además felicitó a los peruanos por hacer oír su voz en unas elecciones que calificó de libres y justas. Asimismo, elogió la labor de los servidores públicos y voluntarios, cuya dedicación hizo posible la votación y la certificación en las difíciles condiciones por la COVID-19. Blinken destacó que ambas naciones gozan de profundos vínculos, así como de valores compartidos e intereses comunes en materia de democracia, seguridad, comercio y respeto de los derechos humanos. En ese contexto, señaló que juntos pueden garantizar que la democracia brinde mayores oportunidades a los ciudadanos de sus países. Amigos, tenemos información de último minuto. El presidente electo Pedro Castillo se reúne en este momento con Nelson Schack, el Contralor General de la República. Así aparece en su cuenta de Twitter. Ahora el presidente electo Pedro Castillo se reúne en Contraloría con el Contralor General para iniciar coordinación sobre el proceso de transferencia de gestión. Y tenemos la imagen que corresponde precisamente a la sede institucional de la Contraloría General de la República. Es importante estas reuniones que se generan con diferentes titulares de organismos autónomos del Estado para poder ver este proceso de transferencia. Seguramente vamos a ir más adelante con más información al respecto. Por lo pronto les contamos que la agencia de noticias andina nos comparte un informe sobre quién será a partir del 28 de julio la primera dama de la nación, Lilia Paredes, esposa del presidente electo Pedro Castillo, quien dio una entrevista en Cajamarca. Este es el centro poblado de Chugur, el lugar de residencia del presidente electo Pedro Castillo. Está ubicado en el distrito de Anguía, provincia de Chota, región Cajamarca, a una altitud de 2.746 metros. Hasta aquí llegó la agencia de noticias andina para conversar con su esposa y conocer a su familia nuclear. Yo sé que va a ser un buen gobierno, si es que toda la gente, porque hay mucha gente que lo quiere minimizar, hay mucha gente que no lo quiere ver prosperar, pero yo sé que él tiene mucha voluntad y sé que lo va a lograr, sé que va a hacer mucho por el país y va a salir triunfante de estas cosas. Recalcó que a Castillo en casa lo llama José, por ser su primer nombre de pila. Para mí es José, yo le trato así, José. La campaña ya pasó, le viene muchas responsabilidades desde de repente a partir del 28 de julio, ¿no? Pero sabemos que con las personas que él tiene a su alrededor y con todo lo que es el pueblo, que él va a trabajar por la gente más necesitada. Y con el apoyo de la familia va a salir adelante, va a cumplir sus metas. La profesora de educación inicial, que conoce a Pedro Castillo desde la escuela primaria y luego en el instituto pedagógico, detalló aspectos de la cotidianeidad del presidente electo. Le gusta el cuy con papa. Sí, el cuy con papa le gusta, también le gusta los buñuelos, sí, pues con miel de caña de azúcar. Sí, eso. ¿Y a él le gusta cocinar? También, cocina. Sí, cocina él cuando, yo falto de casa, se queda, hace. Sí, cocina o me ayuda. Bueno, yo le digo papi. Es algo hermoso que yo he encontrado en él. Para mí es como un padre. La pareja vive con sus 3 hijos. Mi hija ya está trabajando. Ella ya estudió, tiene una carrera, ella es administradora. Alondrita es la última. Es la que lleva sus clases. Hace clases con su profesor virtualmente, también en su tablet, y también le dan sus diarios, sus separatas para que resuelva, y también aparte sus libros que le han dado. Mi Arnold, él ya terminó el colegio, estaba preparándose en su academia, pero cuestión de las elecciones, entonces por un momento está paró los estudios. Le gusta bastante los números, ha sido un chico destacado en su colegio, está con los primeros lugares en el colegio. Sí, le ha gustado bastante, le gustan los números. La familia, que se ha mantenido unida siempre, extraña al jefe de casa,
ausente actualmente del hogar por los avatares de la campaña presidencial, y le han pedido que en su gestión, ahora como presidente del Perú, se dedique a ayudar a quienes actualmente no tienen las oportunidades. El presidente electo Pedro Castillo señaló que lo más urgente en la actualidad es la salud de la población, siendo el sector más golpeado por la pandemia de la COVID-19, por lo que será una prioridad en su gestión. La salud será la prioridad del gobierno del presidente electo Pedro Castillo. Así lo anunció en declaraciones a la prensa, en donde declaró además que el pueblo peruano es lo más importante y ha sido muy afectado por la pandemia. Pensando primero en todo el pueblo peruano, en lo más importante, en lo más urgente que es la salud del pueblo peruano, y luego ver de qué manera hacemos todo lo posible para ver el caso de la situación económica. Agregó además que existe representantes de distintas tiendas políticas que han ofrecido ayudarlo en su gobierno. Veo de que hay personas también bastante interesadas en contribuir en el apoyo a este gobierno. De todas las tiendas políticas, personas que también no son políticos, pero sí personas que de una u otra forma, hoy los he visto, que tienen toda la disponibilidad para encaminar este gobierno. Pido al pueblo peruano de que esta es una oportunidad para darle a todos los espacios sociales. Se han venido de diferentes sectores y son bienvenidos. Y algunos que de repente piensan de que no van a tener el espacio y han llegado recientemente, que no se preocupen, van a tener la oportunidad, pero siempre diciéndoles de que el pueblo necesita lealtad. Como se sabe, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó la victoria del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, en las elecciones generales de este año, con lo cual será el próximo presidente del país para el periodo 2021-2026. El próximo 10 de octubre se llevarán a cabo las elecciones municipales en Chipau, Ayacucho. En el siguiente informe de la OMPE conozcamos un poco más de esta localidad y su problemática en el marco de estos comicios. Aunque superan las 6 o 7 décadas, no dejan de trabajar por un Chipao en franco crecimiento, con la esperanza de que sus hijos y nietos un día no se vayan deslumbrados, como muchos otros, a cumplir sus sueños en la capital. Que si los mayores quieren votar, por supuesto, porque les nace, porque desean, no por obligación. Saben que vivir en democracia es la base de toda sociedad que tiene en sus manos decidir su futuro. Este viaje nos permitió conocer a seres extraordinarios, aquellos que no se amilanan ante las carencias, que renacen una y otra vez de los problemas que caen estrepitosamente sobre ellos, y que siempre tuvieron una sonrisa para recibir a este equipo de la OMPE en su tierra. Pascual y María, desde Chipao, son una muestra de ello. Son ejemplo de civismo y esperanza. Don Pascual Castro Aldoradín estudió en el Colegio Ventura Jalamaqui y luego se convirtió en su director para transformar y modernizar su infraestructura. En esos 18 años elaboró el proyecto, presentó el expediente, tocó muchas puertas, cargó él mismo la tierra para que hagan estudio de suelo. Su colegio creció y ahora será el local de votación más grande de Chipao. Construcción de la nueva infraestructura, un colegio moderno. Lo único que me llevo es la satisfacción de ver mi colegio de una manera totalmente distinta, ¿no? Hace 7 años es un cesante dedicado a la agricultura, a sus vaquitas y a ayudar a su comunidad.
Tiene 72 años, pero él sigue votando por su distrito y lo hará nuevamente cuando se reprograme la tercera jornada electoral complementaria para elegir al nuevo alcalde. Si yo no debería ya votar, ¿no? Porque ya tengo 72 años. Sin embargo, es una necesidad, pues no llegamos al 50% en elecciones anteriores y tuvo que anularse, ¿no? Entonces esta vez ojalá que ya no se anule, ¿no? Esta va a ser la tercera elección complementaria y trabajar con las autoridades porque de otro modo no se puede. María Paucas tiene 68 años y aunque su paso es cada vez más lento, sus manos siguen confeccionando prendas que le sirvieron para sacar a sus hijos adelante. Sí, tengo yo 2 hijos, ¿no? A los cuales yo de pequeño siempre les he enseñado, ¿no? La transparencia, que sean morales, ¿no? Que les he inculcado bastante, ¿no? Para que se superen, que ya no esté pues igual que uno, ¿no? Que ellos ya tengan otro futuro más adelante, ¿no? Y gracias a Dios parece que he logrado, pues, ¿no? Aunque se fue a vivir varios años a Lima, regresó a Chipao para contribuir con su esfuerzo y voto, lo que inculca también a sus hijos con el ejemplo. Anteriormente yo sufragaba en la ciudad de Lima, ¿no? Yo pensando, pues no, quizás un voto más puede servir algo para mi distrito, ¿no? Por esa razón fui y cambié mi domicilio. Y ahorita sufrago acá, pues. De eso sí tengo conciencia. Más de 1.900 pobladores de Chipao tienen un deber cívico que cumplir y la OMPE desplegará todos sus esfuerzos para dar a conocer la voluntad popular. Bueno, yo hago un llamado a que reflexionen nuestros conciudadanos y que realmente tomen con seriedad pues, estas elecciones y emitan su voto. Al respecto, jóvenes del distrito de Chipao, ¿qué les puedo decir? No es una obligación que tenemos el día de las elecciones, en el cual ustedes tienen que cumplir, pues no, su obligación cívico, ¿no? Que es elegir una autoridad para el distrito. Este es el rostro de Chipao, un pueblo que nunca pierde la fe, que sueña, que anhela, que logrará el desarrollo solo con el esfuerzo y trabajo conjunto de la comunidad y sus autoridades, elegidas en democracia. Por otro lado, informamos que los partidos políticos tienen hasta mañana, 22 de julio, para rendir cuentas ante la OMPE respecto al financiamiento público directo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales fijó el 22 de julio de 2021 como fecha límite de presentación de la rendición de cuentas que efectuarán 9 partidos políticos beneficiarios del financiamiento público directo correspondiente al ejercicio anual 2021. Tras las elecciones de representantes ante el Congreso de la República para completar el periodo parlamentario 2016-2021, realizadas el 26 de enero de 2020, el Jurado Nacional de Elecciones precisó las organizaciones políticas que alcanzaron escaños en el Congreso. Estas fueron las siguientes: Acción Popular, Podemos Perú, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Fuerza Popular, Unión por el Perú, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, así como el Partido Democrático Somos Perú. Según el artículo 14 del Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios, los partidos políticos y alianzas electorales están obligados a presentar a la OMPE un informe semestral con la rendición de gastos efectuados con cargo a los fondos del financiamiento público directo. Dicho informe debe encontrarse debidamente sustentado y documentado en los formatos que para tal efecto apruebe la OMPE.
La rendición de cuentas del financiamiento público directo se hace mediante los formatos vigentes a través de la mesa de partes virtual externa. Amigos, ahora tenemos una entrevista. Hablaremos sobre la visión histórica y lecciones aprendidas a los 200 años de la independencia del Perú. Hoy conversamos con el historiador e investigador Rolando Rojas. Señor Rojas, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, a usted las gracias por acompañarnos. A punto de cumplir 200 años, podemos decir que el Perú ha logrado constituirse realmente en una nación. Estamos camino a eso, ¿no? Hemos avanzado bastante en el sentido que en el siglo XIX el Perú habíamos sido una colonia y éramos un país muy desintegrado, ¿no? En realidad en el siglo XX, con el crecimiento demográfico, la construcción de carreteras, las migraciones y sobre todo por la reforma agraria, se disuelven aquellas barreras que bloqueaban la integración de los peruanos y hoy sí podemos decir que ya tenemos un perfil de nación, ¿no? En el siglo XIX éramos como una suerte de archipiélago social. Ahora los peruanos nos reconocemos con conflictos, por supuesto, como toda nación, pero más o menos nos reconocemos, tenemos muchos puentes de encuentro, algo que no existía en el siglo XIX, donde la gente vivía en su región aislada unos a otros. Señor Rojas, ¿eso significa que hemos logrado superar algunas de esas barreras que usted indica? Por supuesto. ¿De cuáles estaríamos hablando? ¿Y cuáles serían las que faltan superar? Por ejemplo, mira, la relación entre los individuos y el Estado no era una relación directa. Las haciendas eran como una suerte de islas extralegales, porque el trabajo gratuito estaba prohibido, sin embargo había mucha población en las haciendas cuya relación política, cuya relación social era entre ellos y el hacendado. No había mayor relación o muy débil con el Estado. Esas barreras de los latifundios fueron pues disueltas durante las reformas militares y también producto de la propia movilización de los campesinos. Rote esas barreras, la relación que hoy tienen los individuos con el Estado es mucho más fluida y mucho más directo. Y los estados son las entidades y las fuerzas que construyen e integran las naciones, ¿no? Eso ha sido posible solo desde mediados del siglo XX. Bien. Si hablamos de las barreras que todavía nos faltarían superar, ¿cuáles son las brechas que todavía tenemos entre peruanos? Miren, la República nació con la promesa de la prosperidad. Éramos una colonia, la plata se iba a España, éramos parte de un monopolio comercial y entonces se esperaba que liberados de España, esa plata que enriquecía a Europa ahora pues debía de regar la economía peruana y una economía, un mercado unificado también es un proceso de integración. Eso más o menos lo hemos logrado. Somos una economía relativamente integrada, lo que no tenemos es una participación equitativa en los beneficios de la prosperidad que, por ejemplo, hoy más o menos tenemos, ¿no? Otra barrera es cultural, el racismo. Y ahí sí hay muchas cosas por hacer y hay acción del Estado que puede realizar desde la escuela, desde el medio de comunicación estatal y otros, porque el racismo ahora en este conflictivas proceso de proclamación del presidente electo Pedro Castillo, pues ha aflorado de tal manera que pareciera pues que nosotros nos estamos enfrentando todo el tiempo, ¿no? Incluso con algunos signos de violencia. Bien, precisamente usted señalaba en su último artículo, ¿no? El proceso de integración ha sido incompleto y conflictivo. ¿A qué se refiere con la conflictividad? Sí,
En el Perú tenemos algunos desequilibrios, o sea, lo que yo sostengo es que hay una serie de vínculos entre lo rural y lo urbano, fluidos, y que uno lo puede ver en el mestizaje de las comidas, en esos continuos flujos de grupos de personas que van y vienen entre las provincias y las ciudades, entre las provincias y Lima. Lima ya no es la Lima de la primera mitad del 20, es una Lima mestiza, popular, andina. Sin embargo, hay una serie de desequilibrios económicos, quiero decir, entre algunas regiones, entre algunas provincias y las ciudades, ¿no? Y esos desequilibrios hacen que algunos peruanos o grupos, sectores de peruanos, miren al Estado o a Lima con cierto, no resentimiento, pero sí con cierta mala expectativa, ¿no? Tienen la percepción de que la prosperidad que hemos tenido desde el 2000 hacia adelante no les ha llegado a todos de la misma manera. Uh-huh. Bien, la repartición de la riqueza, ¿no? Y de repente eso también se ve reflejado en el voto del elector peruano. Por supuesto, por supuesto. El voto que ha captado Pedro Castillo en las regiones, en las provincias, en el sur andino, es un voto que reclama que esos desequilibrios que existen, que todo el mundo reconoce, están estadísticamente medidos, el ingreso de alguien de la zona rural no es el mismo que alguien de la zona urbana, la propia educación, el acceso a la educación y a la salud no es lo mismo de alguien que vive en el campo que alguien que vive en la ciudad. Ese voto está expresado simbólicamente en un cajamarquino, chotano como Pedro Castillo, que puede cambiar o puede iniciar cambios para que esos desequilibrios o esas brechas se acorten, ¿no? Y el proceso de integración se afiance. Hemos tenido avances, como digo, pero todavía hay algunos terrenos en los que podemos avanzar más. Claro, definitivamente. Señor Rojas, quedan pocos días para que celebremos como peruanos la independencia. ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos que realizar? Sí, yo diría que hay una gran reflexión que tenemos que hacer. Miren, cuando nace la República, nace con 3 promesas. La promesa de la democracia, es decir, de que la ciudadanía escoja a sus gobernantes. Eso lo hemos consolidado en 1980 con las elecciones, cuando la Constitución del 79 le otorga el voto a los analfabetos. Nace también con la promesa de constituirnos como una nación con una educación universalizada. Eso lo hemos conseguido a fines del siglo XX. Nos ha costado mucho. A fines del 19, más o menos el 80% de la población era analfabeta. Eso cambia radicalmente a lo largo del 20 y casi no hay analfabetismo en el Perú. En la práctica podríamos decir que la educación llega a todos, pero la repartición de los beneficios de la economía, ahí nos falta. Esa promesa de prosperidad para todos los peruanos con la que nació la República necesita políticas concretas para que todos percibamos que nos estamos beneficiando del sistema político, de los recursos que tiene la nación, y nos estamos beneficiando de este crecimiento económico que ha sido en ciertos momentos espectacular en el Perú, ¿no? Uh-huh. Bien, en ese sentido tendríamos que decir que estos 200 años de independencia, este aniversario, representa una oportunidad para todos los peruanos, para las autoridades, para el nuevo gobierno que viene y que seguramente va a juramentar en los próximos días también. Esto representa una nueva esperanza. Así es, porque mire, cuando cumplimos 100 años, el centenario que dirigió Leguía, pues fue la oportunidad para relanzar una serie de proyectos de integración, una serie de mensajes culturales, de obras que se hizo. Lo mismo ocurrió en la época de Velasco, cuando se celebraron los 150 años, se hicieron una serie de proyectos importantes en las regiones, obras públicas,
eventos conmemorativos, y esperamos, y ahora en este bicentenario es también la oportunidad para relanzar políticas culturales más integradoras que combatan el racismo, para lanzar tal vez políticas en las provincias que refuercen la infraestructura, los servicios de gran parte de los peruanos, porque hay una gran desigualdad todavía en cuanto al acceso a los servicios públicos. Sí, hay mucho trabajo por hacer. Señor Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuídese, gracias por su tiempo. Amigos, nosotros hemos visto la historia de nuestro país, las lecciones aprendidas y cómo llegamos finalmente al bicentenario de nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, volvemos. Amigos, el Ministerio de Salud nos comparte ahora las principales noticias de su sector en su microinformativo nacional. Bienvenidos al microinformativo La Salud depende de todos. Este fin de semana se realizó con éxito la segunda vacunatón contra la COVID-19, evento que continúa inmunizando a miles de peruanos a través de jornadas continuas de 36 horas ininterrumpidas de labor a cargo de las brigadas de salud, distribuidas en Lima y Callao. En esta segunda vacunatón se logró la aplicación de más de 216.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 a personas de 45 años a más. Desde el Parque Zonal Meitacapa en San Martín de Porres, el ministro de Salud Óscar Ugarte y la premier Violeta Bermúdez agradecieron a todas las personas que fueron partícipes de este reto nacional. Asimismo, el ministro Ugarte destacó la unión y el compromiso de las diferentes entidades de salud participantes e invitó a la población a acudir a la tercera vacunatón que se desarrollará este fin de semana. El Ministerio de Salud recibió una importante donación de equipos médicos básicos por parte de la Cooperación Alemana al Desarrollo, GIS, destinada a los establecimientos de salud de Amazonas y Loreto para la atención de pueblos indígenas. Estos equipos constan de pruebas antígenas, termos para vacunación, refrigeradoras solares, termómetros infrarrojos, mochilas, linternas de mano, celulares, entre otros, los cuales van a completar los esfuerzos que realiza el Perú para contrarrestar la pandemia de la COVID-19. En conferencia de prensa, el ministro Óscar Ugarte agradeció el donativo y destacó la colaboración del gobierno alemán que se viene dando hace varias décadas. Asimismo, informó que con esta acción se beneficiarán alrededor de 400.000 personas. La premier Violeta Bermúdez informó los últimos avances respecto a la lucha contra la COVID-19. En conferencia de prensa, Bermúdez reiteró a la población que todas las vacunas adquiridas por el gobierno peruano son seguras y efectivas. Asimismo, informó que a nivel nacional los contagios continúan descendiendo en las últimas semanas, así como los fallecimientos que siguen en bajada por 11 semanas consecutivas. Por último, destacó el éxito de la vacunatón e invitó a la población a seguir asistiendo y cumplir con su segunda dosis. Hola amigos, soy Daniel Cano. Continuamos este fin de semana con el vacunatón contra la COVID-19. Recuerda que las vacunas son seguras y gratuitas y que solamente con las 2 dosis estaremos realmente protegidos. Ya lo sabes, no olvides llevar tu DNI. Los esperamos. Hola, soy Daniela Feijó y quería comentarles que este fin de semana se va a continuar con el vacunatón contra la COVID-19. Recuerden que las vacunas son seguras, son gratuitas y que solo con 2 dosis vamos a estar protegidos. No se olviden de llevar su DNI. Bicentenario del Perú. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que más de 4.000 madres adolescentes podrán obtener su DNI de manera gratuita. 4.500 madres adolescentes recibirán el DNI gratuito, así lo informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, las mismas que deberán estar incorporadas en el programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En este sentido, el beneficio solo incluye a las madres adolescentes nacidas en los años 2001, 2002, 2003 y 2004, así también incorporadas en el programa Juntos del MIDIS.
Cabe resaltar que el programa Juntos incorporó al padrón a madres adolescentes que cumplen 17 años este 2021, madres adolescentes que nacieron en el año 2004, ello para que la meta establecida por el ente registral cumpla con el compromiso asumido. Amigos, el cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue trasladado este martes a un hospital cercano a su centro de reclusión, según informó el Comité Técnico del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. Detalló que Guzmán fue sometido a una nueva revisión médica especializada en el área de geriatría a cargo del personal del MINSA. Días atrás, Guzmán había sido atendido por presentar inapetencia recurrente y presión baja. El INPE informó que continúa realizando el monitoreo permanente sobre su estado de salud y procederá a informar oportunamente sobre él mismo. Vamos a seguir informando más adelante. Ahora les contamos que nuestro canal aliado, TV Cosmos, tiene una excelente noticia para nosotros. El joven tenista Gonzalo Bueno ganó para el Perú en Italia uno de los principales torneos internacionales de este deporte. Los detalles en la siguiente nota. Joven tenista trujillano de 17 años, quien por la pandemia durante un año no pudo viajar a competir, pues solo podía entrenar vía Zoom. Hoy hace historia en Italia, ya que logró campeonar en el prestigioso torneo junior Trofeo Bonfiglio Milán 2021. Con ello se convirtió en el primer peruano en conseguir este título. Gonzalo Bueno derrotó en la final al checo Mesic en un disputado encuentro por 6-3 y 7-6 en la cancha campo tribuna del Tenis Club Milano Alberto Bonacosa. De esta manera, el torneo ve un nuevo representante sudamericano alzar la copa y Gonzalo entra al Salón de la Fama del torneo al lado de grandes campeones. El tenista trujillano, quien se encuentra en Italia muy motivado, expresó que este primer éxito en un evento de grado A también tiene el poder de dar nueva vida para el resto de la temporada. Gonzalo inició con este deporte desde los 5 años y logró grandes títulos. Hoy, tras esta hazaña, escaló en el ranking ITF al puesto 14 del mundo. Llegamos al final del noticiero. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV. Por supuesto, en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con bellas imágenes de Nazca. Hasta mañana. Permiso.